Aleluya. En esta mañana cada creyente necesita saber acerca de la persona del Espíritu Santo y vivir en debida relación con Él, con el Espíritu de Dios. Así como Jesús vino para revelarnos la naturaleza y los propósitos de Dios, el Espíritu Santo vino en Pentecostés para residir en la iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿para qué? Para revelar lo que Dios quería hacer por la vida, muerte, resurrección y ministerio de Jesucristo. Amén. Entonces, hay cristianos, hay creyentes que desconocen lo que es la persona y obra del Espíritu Santo. Por eso instamos desde este lugar siempre a estudiar la palabra de Dios. Para poder entender, mis hermanos, en estos tiempos la obra que hizo antes que nosotros nos hiciéramos discípulos de Jesús. Amén. Debemos entonces mirar su palabra, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Pero también para poder responder al Espíritu Santo en forma positiva, en forma adecuada. Mientras Él obra en nosotros, porque Él debe obrar en nosotros, el Espíritu Santo debe obrar en nosotros, mis hermanos. Reproducir, formar en nuestras vidas, hoy más que nunca, la naturaleza y el carácter de Jesús. ¿Cuántos queremos parecernos al Señor Jesús? Amén. Entonces muchas veces, mis hermanos, debido a una falta de comprensión en cuanto, o falta también de información, y a veces se recibe información falsa, algunos han evitado esto de tener vinculación con la persona del Espíritu Santo. Y al no tener esa vinculación, esa relación con el Espíritu de Dios, con Dios, trae ignorancia, trae negligencia, trae inseguridad. Vivimos vidas inseguras, hermanos, vidas inmaduras, aún siendo hijos de Dios. Por eso, y inclusive somos ineficaces en el ministerio, en la labor que el Señor muchas veces nos ha encomendado, mis hermanos. Somos personas improductivas, ¿sí? Así que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la frescura del Espíritu Santo en nosotros, y más como siervos de Dios, como siervos del Señor. Como cristianos debemos reconocer la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y también reconocer el Espíritu Santo, la importancia en el plan redentor, amén, en la obra redentora de Dios. Y hay muchos cristianos que ignoran esto, lo diferente que sería todo si no. Miren, mis hermanos, sería muy diferente si no hubiera Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no habría creación, porque el Espíritu de Dios tuvo un papel activo en la creación. No habría universo, no habría Biblia, no se podría proclamar el Evangelio, ni poder para poder hacerlo, ni santidad, no habría fe, ni nuevo nacimiento tampoco, ni cristiano alguno en este mundo.
sin el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir al Evangelio de San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Es un pasaje que hemos leído y seguiremos leyendo muchas veces. San Juan 14, versículos 16 y 17. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice, y yo rogaré al Padre, ¿me ayudan? Y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para 17. El Espíritu de verdad, hermanos, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, ¿qué cosa? Recibir, porque no lee, ni lee, pero vosotros, ustedes y yo, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Mis hermanos, el Padre nos ama. ¿Cuántos dicen sí, amén? Nos ama tanto que envió a su Hijo, Jesucristo, como nuestro Salvador, a Jesús como nuestro Salvador. Y su Hijo Jesús nos ama tanto, ¿cuántos dicen sí, amén? Aleluya, que envió su Espíritu, nuestro consolador. Repite, consolador. Aleluya. Si en esta mañana nos ponemos a prestar atención, el Espíritu Santo está presente en toda la Biblia. En toda la Biblia. Hermanos, lo interesante de todo esto, cuando Jesús presentó al Espíritu Santo a sus discípulos, porque aquí les está hablando a sus discípulos, en este pasaje que hemos leído aquí en San Juan 14, se los presenta como una persona. Amén. Jesús no lo presenta como algo, sino como alguien. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Del eterno Dios trino. Un solo Dios en tres personas. El Espíritu Santo es mucho más que una fuerza. Es mucho más que dones sobrenaturales, mis hermanos. Es mucho más. El Espíritu Santo es una persona que tiene individualidad. Es divina. Es divino. Es Dios mismo. Amén. Entonces, siente, piensa, ama, aleluya, ¿sí? Y también tiene propia voluntad. Ahora, el Espíritu Santo es una persona y vive dentro nuestro. El Espíritu Santo vive dentro nuestro. Amén. Y esa es una muy buena noticia para este día, para esta mañana. Está bueno que nos refresquen las buenas noticias. Amén. El Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo vive en ustedes. El Espíritu Santo vive en su iglesia. Puedes decir, Espíritu Santo, vives en mí. Amén. Aleluya. Entonces, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo no los voy a dejar solos. Jesús no nos ha dejado solos, mis hermanos. Nos dejó al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y Él estará con todos nosotros para siempre. Para siempre, en todo momento, en todo lugar, para siempre. Aleluya, en las buenas, en las malas. Como decía el domingo anterior, en el silbo apacible y en el torbellino. Amén.
ustedes y yo podemos encontrarnos con Dios, con esa presencia infinita, eterna del Señor. Amén. Entonces, el Espíritu Santo está presente y podemos contar con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden decir sí? Puedo contar con esa ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Ahora, va a estar con nosotros cuando lo que hemos leído en este pasaje dice para siempre. No solo está en nosotros, está con nosotros. Aleluya. Y por nosotros, a favor nuestro. A favor nuestro. El Señor continúa hablando del Espíritu Santo y allí en San Juan 16, versículo 7, mis hermanos, San Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, que dice Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es poderosa esta parte. Hermanos, si nosotros vamos al plano de la suposición en esta mañana, vamos a suponer, empieza a ser complicado pensar cómo puede ser que nos va a convenir que Jesús se vaya. O en ese momento para los discípulos. Yo me imagino que a los discípulos les fue difícil, muy difícil, que el Salvador, que el Señor, en esa tremenda declaración se tenía que marchar, se tenía que ir. Amén. Era difícil entenderlo, esa expresión, ese concepto. Ahora, dice, me conviene que Jesús se vaya. Dice Jesús, me conviene irme para que venga el Espíritu Santo. En esta mañana, un ejercicio. Vamos a tratar de imaginarnos. El Señor Jesús está presente por su Espíritu. ¿Cuántos dicen sí, amén? Pero vamos a imaginarnos, situarnos, si Jesús estuviese físicamente presente en esta mañana, mis hermanos. Hablando de la suposición, amén. Un ejemplo, imaginemos que Jesús sigue caminando en esta tierra y hoy ingresó a este lugar físicamente. ¿A cuánto les gustaría conversar con Jesús? Yo creo que soy la primera, ¿eh? Bien, ¿a cuánto le gustaría que Jesús ore por usted? Bueno, la gran mayoría en esta mañana. Entonces, si nos pusiéramos en una fila, de aquí en una fila, formamos una fila para que el Señor Jesús nos atienda, porque está aquí presente físicamente. Se podría tardar muchísimo tiempo, ¿sí? O sea, años, porque no solo es usted en forma personal, somos todos. ¿Y cuántos más? Amén. Todos estaríamos esperando ese consejo de parte de Jesús y que nos ore también Jesús. Amén. Ahora, y si Él lo haría por cada uno de nosotros, porque el amor es el distintivo de nuestro Dios. Amén.
es la naturaleza, su naturaleza, amor. Dios es amor. Si quisiéramos, tendríamos que esperar mucho tiempo. Y si Él lo hace, no esperar meses, años, para que cada uno de nosotros podamos ser atendidos con el Señor, si estuviese físicamente presente en este lugar. Porque no solo nosotros, sino todas las naciones, todo el mundo, todos los hijos de Dios, los cristianos. Así que imaginemos la fila, no sé en qué lugar nos tocaría. Todo el mundo le gustaría estar cerca, hablando con Jesús, siendo aconsejado por Él, siendo ministrado por Él. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, les dijo a sus discípulos, a ese grupo íntimo. Yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a estar con cada uno de nosotros. Yo no voy a estar, dijo Jesús físicamente, no voy a estar. El Señor no está físicamente en esta mañana, pero la buena noticia, mis hermanos, que el Señor está por su Espíritu en este lugar y Él puede atender tu necesidad, tu petición, tu clamor, tu plegaria, tu súplica. Si estás esperando el milagro, el Señor en esta mañana lo atiende, porque Él está aquí en medio nuestro, mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué decir si Jesús estuviese aquí presente físicamente? El Señor, hermano, el Señor está aquí. Y Él dijo, no un día, todos los días. Todos los días el Señor reside en su iglesia. Usted y yo nos vamos de este lugar, gracias a Dios por este recinto, por esta casa. Pero en usted y en mí vive el Espíritu de Dios, hermano. Las 24 horas el Espíritu Santo está en nosotros. Aleluya. Así que olvidémonos de las filas, suponiendo que Jesús estuviese físicamente. Él está presente, mis hermanos. El Espíritu del Señor está dentro nuestro. En esta hora, convenía que Él se vaya para que hoy todos tengamos su presencia. Su presencia. Su presencia. Y a veces nos olvidamos de esto, de la presencia de Dios, mis hermanos. A veces creemos que el Señor está en ciertos lugares específicos como este lugar. Hermanos, el Señor está en todo lugar. El Señor está en todas partes. El Señor está en tu habitación porque tú lo tienes. El Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Entonces, la palabra consolador. La palabra consolador. Es necesario que venga el consolador. Mis hermanos, en el griego original es la palabra parakletos, que significa, mis hermanos, abogado, que significa defensor, que significa intercesor, que significa ayudador, que significa fortalecedor, mis hermanos. El Espíritu de Dios en nosotros. Aleluya. Oh, así es el Espíritu Santo. Así es nuestro Dios, mis hermanos. Entonces, no nos olvidemos de esto. Que no estás solo ni sola. Que el Señor está en nosotros, con nosotros y por nosotros, mis hermanos, a favor nuestro. El Espíritu Santo es Dios. En forma de Espíritu, Dios el Padre sentado en el trono, Jesús sentado a la derecha del Padre, el que está con nosotros en el día a día, es el Espíritu de Dios, mis hermanos.
Oramos al Padre, oramos en el nombre de Jesús, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, Dios mismo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida sobrenatural. ¿Cuántos necesitan eso sobrenatural en sus vidas? Amén. Algo que acontezca, esperando respuesta de parte de Dios. Vivir una vida sobrenatural en un mundo natural. Mis hermanos, cuando Jesús prometió el Espíritu Santo, junto con el Espíritu Santo promete poder. Poder, mis hermanos, para hacer la obra de Dios. Él es quien nos da poder en esta mañana para hablar, para predicar, para testificar. Él nos da poder en esta mañana para orar, para buscarle, mis hermanos. Él nos da poder para amar, Él nos da poder para perdonar. Él nos da poder para alabarle al Señor, para adorarle. Él nos da poder para ser agradecidos cada día. Poder de Dios en nuestras vidas. Da poder y nos ministra, mis hermanos. Y nos da poder para confesar también, mis hermanos. Pero lo interesante es que hay personas que creyéndole al Señor Jesús no caminan en el poder, no caminan en el poder del Espíritu Santo. Creen y le creen a Jesús, pero no ven nada sobrenatural en sus vidas. Pero siguen viendo un mundo natural oprimido por los temores, por las dudas, por la incertidumbre, por los miedos, mis hermanos. Porque el poder de Dios no se manifiesta en sus vidas. El poder del Señor se debe manifestar en nosotros. Amén, como iglesia. Debe haber en el nombre de Jesús ese poder desatado en la familia, ese poder derramado en los padres, ese poder derramado en los matrimonios, en los hijos, en mis hermanos, en nuestros hermanos en Cristo. Aleluya, que el poder de Dios en esta hora se manifieste a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, a través de nuestros pensamientos. El poder de Dios, mis hermanos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mis hermanos, me seréis testigos. Necesitamos del poder del Señor en estos tiempos para poder hoy más que nunca vivir la vida cristiana, ser hijos de Dios, que podamos influenciar a los demás con las palabras del Señor. Mis hermanos, necesitamos del poder de Dios para orar, para interceder por tantos en este tiempo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a ser personas, hijos de Dios, llenos del Señor. Esto es búsqueda constante, mis hermanos, de lo alto. Necesitamos buscarle constantemente, mis hermanos. Porque si somos llenos de la presencia del Señor, podemos llenar a muchos otros. Aleluya. Si somos llenos de la presencia del Señor y desbordamos de la presencia de Dios, podemos saciar la sed de otros, el hambre de los demás, mis hermanos, la necesidad espiritual de los demás en este tiempo. Por eso, en esta hora, el poder del Espíritu de Dios, hay muchos que tiene que moverse, tiene que notarse, tiene que verse, mis hermanos,
la manifestación. Pero hay razones que nos dice su palabra por las que muchos cristianos no caminan en el poder de Dios. En el libro de los Hechos 19, 1 al 2, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos creyentes, en el versículo 2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La primera razón por la que muchas personas no caminan en el poder del Espíritu Santo es porque no le conocen. Si quiere anotarlo, mis hermanos, en el momento que recibimos a Jesús en el corazón, recibimos al Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra vida interior. Mis hermanos, Él está en nosotros. Pero lamentablemente hay personas que no le conocen, no han tenido un encuentro personal con el Señor, con el Espíritu de Dios. Y por eso que no ven ese poder, ¿sí? Y la plenitud que hay en Él, la abundancia que hay en Él, las bendiciones que obtenemos en Él. Nada de esto pueden verlo. Pero es más, se puede pasar la vida cristiana ignorando esto. Pero en esta hora, mis hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas debe ser real, genuina, verdadera, mis hermanos. Tenemos que tomar conciencia, saber que el Espíritu Santo es una persona, es real y vive, mis hermanos, en nuestras vidas. Pablo llega a una ciudad, como hemos leído, que se llama Efeso y se encuentra con unas personas, como hicimos lectura, que ya habían creído en Jesús, discípulos. Y les pregunto, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído. Les habla Pablo, mis hermanos, les habla. Hay muchas personas que pueden venir a la iglesia, tener fe, pero no han tenido esta experiencia personal definida con la presencia del Espíritu de Dios, diciéndole que está dentro. Ignoran, mis hermanos, no le conocen. Pero en esta mañana y en este año 2022, nuestras vidas tienen que ser diferentes. Nuestras vidas, mis hermanos, basta de lo pasado, de las pérdidas de tiempo. Debemos mirar hacia adelante, lo que resta de este camino. Mis hermanos, debemos crecer cada día, debemos madurar cada día, debemos, mis hermanos, relacionarnos con el Espíritu Santo, con el Señor, con Dios mismo. Debemos relacionarnos, mis hermanos. Y usted y yo, debemos ser buena noticia, un buen testimonio, una buena noticia, una carta leída para los demás. Amén. Entonces, para eso necesitamos la unción, la gracia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el único que hace los cambios en nosotros.
El Espíritu Santo es el único que produce frutos en nuestras vidas, mis hermanos. Con la presencia del Espíritu de Dios hay resultados en nuestras vidas. Amén. Debemos ser llenos de Él en este tiempo. Siguiendo con Hechos, en el 7:51, capítulo 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Segunda razón, la primera era porque no le conocen, y la segunda, mis hermanos, hay muchos cristianos que no caminan en el poder del Espíritu Santo porque le resisten. Una persona que resiste al Espíritu de Dios, mis hermanos, un resultado va a ser no obedecer. Entonces, mis hermanos, en esta mañana no nos resistamos al poder de Dios, a su obrar en este tiempo. El Señor quiere hacer en nosotros, en nuestro medio, el Señor quiere hacer, mis hermanos. Así que Dios está en aquello bueno y en aquello incorrecto. O sea, en aquello bueno alentándonos, mis hermanos. En lo incorrecto, Él nos advierte siempre. El Espíritu Santo nos advierte de los peligros, de los riesgos. Amén. Diciéndonos, no les conviene tal cosa, tal negocio, tal amistad. En fin, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige y nos sostiene en todo momento de nuestras vidas, mis hermanos. Nos ayuda a hacer lo bueno. Y cuando digo hacer lo bueno, es que nos impulsa a hacer lo bueno, a obedecer. Como por ejemplo, ayudar a un amigo, a un hermano en Cristo, una llamada telefónica, mis hermanos, una visita, en fin. Pero depende también de nosotros si obedecemos o no, o nos resistimos. Amén. Entonces, en esta mañana debemos conocerle en la intimidad. En esta mañana no debemos resistir a la presencia del Señor, sino obedecer. Amén. Él nunca está en contra nuestro, Él está a favor nuestro. Siempre y cuando ustedes y yo estemos de acuerdo con las palabras del Señor, mis hermanos. Seguramente que nos vamos a equivocar en nuestras vidas, que vamos a perder, muchas veces vamos a perder, muchas veces vamos a fracasar, mis hermanos, pero muchas veces vamos a tener que cruzar el desierto. Pero no nos olvidemos de esto, la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Fíjense cómo desempeñó su labor Jesucristo. Dicen el poder del Espíritu y con la palabra, mis hermanos. Podemos entonces como cristianos en esta mañana depender absolutamente de Él. La tercera razón que hay cristianos que no caminan en el poder ni en la plenitud del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14, yo se los leo. Dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los cristianos que no lo obedecen, que lo resisten, ¿sí? Y aquí tenemos una tercera razón. Porque hay cristianos que no caminan en el poder de Dios, porque todo lo razonan, porque todo lo cuestionan. Amén. Y no podemos, porque las cosas espirituales son por fe, mis hermanos. Recuerdo yo, de paso, la llenura del Espíritu Santo. Yo tenía mucho miedo. El bautismo en el Espíritu Santo. Tenía mucho temor. Y en ese momento el líder de los jóvenes adolescentes decía, tenemos que abrirnos al Señor, tenemos que levantar nuestras manos, tenemos que adorarle con voz fuerte, alta, que se escuche. Bueno, decía, y cada vez que el maestro o el líder en ese momento nos indicaba eso, hay que levantar las manos. Y yo estaba así. Hay que levantar las manos, un poquito más. Hay que levantar las manos hasta que logré. Amén. Ahora, tenía mucho temor de lo que podía pasarme. El Señor nunca te va a hacer daño. Nunca. Nunca nos hace daño. Amén. Pero cuando debemos dar sin reserva, darnos al Señor sin reserva. Lo que yo creía que estaba bien, Dios me estaba demandando mucho más. Tenía 18, 19 años cuando veía que todos mis pares, los demás jóvenes estaban teniendo esa experiencia personal con el Espíritu de Dios, siendo llenos, otros cantaban, otros oraban, como dice la alabanza. Dije, no, a mí no. Y el Señor dijo, vos no, Susan. Y ¡pam! Quedé más borracha que... El Señor caía, me levantaba. Hice un espectáculo, yo que no quería hacer un espectáculo para los demás. Pero, hermanos, debemos buscar la presencia del Señor en tu cuarto, en tu habitación, mis hermanos, en ese lugar especial que tú tienes. Llenarte de la presencia del Señor. Amén. Que el Señor renueve el espíritu de nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, mis hermanos. Dejar todo bajo la sujeción, bajo la supervisión del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor quiere renovarte constantemente. Si tienes que llorar, si tienes que gritar, si tienes que danzar, allí en ese lugar a solas con el Señor, si tienes que cantarle y podrás decir, pero yo no sé cantar, cántale, mi hermano, en el nombre de Jesús. Alábale, adórale al Señor en tu intimidad. Mis hermanos, hoy el poder de Dios te sacude, amén. Aleluya, el poder de Dios, y esto no era para nuestros principios. Amén, cuando nos hemos convertido, hemos nacido de nuevo, es para hoy, mis hermanos. Si tienes que reír, ríe en la presencia del Señor. Mis hermanos, por eso en este tiempo, debemos dejar que Dios obre de tal manera en nuestro medio, mis hermanos.
Hay beneficios en la presencia del Señor. Hay beneficios del Espíritu Santo, el consuelo que viene de lo alto. Días pasados le decía, el consuelo de Dios sobre mi vida. Dios confortando mi corazón, mis hermanos. El consuelo del Señor. Él es un consolador que va a traer a nuestras vidas consuelo. Jesús no envió a un condenador. Envió a un consolador. Consolador. Y no nos dejó un acusador, sino un consolador. Y el consolador está en ti. Y el consolador está en mí, mis hermanos. Entonces, necesitamos ánimo, necesitamos aliento, necesitamos consuelo. Sumérgete en el río del Señor. Sumérgete en el río del Señor. Aleluya. Podemos recibir de parte del Señor el consejo, las instrucciones, pero lo que vale es tu propia vivencia, mis hermanos, con Él. Siempre suelo decir, no debemos vivir de las experiencias de otros, sino de las nuestras, de las propias, ni siquiera de las experiencias pasadas, de esas glorias pasadas. Gracias a Dios, debemos mirar hacia adelante siempre, mis hermanos. Entonces, ánimo, aliento, ayuda, fe, soporte, consuelo de parte de nuestro Señor. Amén. Si estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo crítico, un tiempo triste, un tiempo de angustia, mis hermanos, Él trae en esta mañana, Él trae paz, consuelo, conforta, anima, alienta, ayuda, fortalece nuestra fe en el nombre de Jesús. Aleluya, Él está disponible para todos. Dale fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Él está disponible, mis hermanos. En esta mañana salir de este lugar la buena noticia. Sus palabras en esta mañana nos han recordado, nos recuerdan que el Espíritu Santo está en nosotros, mis hermanos, en su iglesia. Me gozaba anoche cuando veía y oía al pastor hablar sobre el Espíritu Santo. Mis hermanos, Él trae luz. Aleluya. En esta hora, mis hermanos, vamos a recordar que Jesús no nos dejó solos. Jesús no nos dejó solos. Él está presente. Él está presente, Él quiere ayudarte, Él quiere animarte. En esta mañana Él quiere alentarte, Él quiere reconfortarte en esta mañana. Aleluya. Como decíamos días pasados, Dios tiene el control. Declara en esta mañana, Dios tiene el control. El Espíritu Santo va a hacer, mis hermanos. El Espíritu Santo levanta tus manos y declara sobre tu vida, sobre tu familia. El Espíritu de Dios va a hacer a través de las palabras de nuestro Señor, hermanos. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Aleluya.
El Espíritu Santo no solo nos consuela, Él nos guía, Él nos aconseja. Mis hermanos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Allí en San Juan 16:13. Mis hermanos, el Espíritu Santo nos indica el camino. Eso también lo dijo el profeta Isaías. El Señor nos indica el camino, el Espíritu de Dios. Aleluya. Él va a abrir puertas en esta mañana. Él va a abrir puertas. Y no porque lo dice Susan, porque lo dice su palabra. Su palabra. Él va a abrir puertas, mis hermanos, en nuestras vidas. Pero también puede cerrar puertas. Aleluya. Eso también es respuesta de parte de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo no solamente nos da oportunidades, nos va a ayudar a discernir en estos tiempos. Amén. A discernir lo que es bueno, lo que es malo. ¿De dónde viene esto, mis hermanos? Por eso el Espíritu Santo nos dice qué hacer y qué no hacer cada mañana, cada día. Les he dicho que estos son bendiciones, beneficios de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El consuelo, mis hermanos, que nos dirige, nos guía, nos aconseja. Pero también otro beneficio es que el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, nos convence de nuestros errores. Mis hermanos, el Espíritu Santo es consejero, amén. Nos redarguye, nos amonesta, amén. Porque somos confrontados a través de la palabra de Dios. El único que nos puede cambiar, el único que nos puede transformar es la obra del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. En esta hora debemos ser personas que honremos a nuestro Dios, que honremos al Señor en todos los órdenes de nuestra vida. Miren, el Espíritu Santo hace la obra de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Comienza en lo interior. Amén. Mis hermanos, un ejemplo, si alguien rompe un huevo de afuera hacia adentro, produce muerte. Pero si el huevo se rompe de adentro hacia afuera, produce vida. El Espíritu Santo nos rompe de adentro hacia afuera, porque produce vida en abundancia. Amén. Aleluya. Nos convence, nos cambia. Aleluya. Oh, no solamente es lo único que Él puede hacer, mucho más, mis hermanos, mucho más en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Aleluya. Nos ayuda cuando nos arrepentimos, mis hermanos, a cambiar, a ser transformados.
hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Amén. Les decía las cosas que impiden que el caminar de un cristiano en el poder del Espíritu Santo era que no le conocen, se resisten, no obedecen, mis hermanos. Pero hay beneficios en Él, hay beneficios y muchos beneficios, mis hermanos. Entonces, en este inicio de esta semana, te animo, te insto a buscarle al Señor más que nunca. Como venía el pedido del pastor, debemos orar, amén, por tantas necesidades que hay, que quizás no lo estés pasando en esta mañana, no sea tu vida, o sí, pero debemos, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos orar, interceder. Él te va a dar palabra para poder orar. Amén. Aleluya. Él te va a dar palabra para hablar de Cristo. Amén. Siempre y cuando debemos prepararnos también en todo momento, ¿sí? Aleluya. Yo quiero que en esta mañana salgamos de este lugar. Señor, quiero amarte. Quiero adorarte, quiero alabarte. Señor, quiero buscarte en esta hora, en este tiempo. Mis hermanos, amén. Puedes ponerte de pie, vamos a levantar nuestras manos. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Cuántos agradecidos en esta mañana. Señor, haz una revolución. Pon en cada uno de nosotros hambre y sed de ti, Señor, hoy más que nunca. Líbranos de estar dormidos, Señor, adormecidos. Que haya un despertar de tu Espíritu, Señor, en nosotros. Que ocurra un nuevo amanecer, un nuevo día, Señor, en nuestras vidas. Iglesia del Señor Jesucristo, levántate y resplandece. Aleluya. Pero necesitamos empaparnos de ti, Señor. Yo quiero más, dile, y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de. Decimos, yo quiero más y más de Cristo. Levanta tus manos. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de. Como una oración. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia.
Yo quiero más y más de Él. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana hemos oído tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor. Que tu poder en esta mañana sea derramado de una manera extraordinaria, increíble, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos, en esta congregación, Señor. Tu presencia, esa presencia que sana, esa presencia, aleluya, que sana las heridas. Esa presencia que sana los cuerpos. Así como esa mujer, más allá de los obstáculos, más allá de los impedimentos, se acercó a ti, Jesucristo, y tocó el borde de tu manto. Ayúdanos a nosotros en esta mañana, Espíritu Santo, para acercarnos a ti, aleluya, y vencer, y vencer, y vencer todo impedimento, toda barrera, todo obstáculo que se presenta, Señor, para anhelar, para desear, para recibir aquello que tú tienes de lo alto para nosotros. Oh Espíritu Santo, en esta mañana llena a tus hijos. Oh, quita, abre los ojos, los oídos, los sentidos espirituales, Señor, en este tiempo. Aleluya. Ayúdanos a sumergirnos en ti, Señor. Oh, Dios. Aleluya. Glorifícate, Señor, en esta mañana, en cada uno de tus hijos. En cada uno de tus hijos. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Aleluya. Que nos despojemos, Señor, y que podamos de aquello que no te agrada a ti, y podamos vestirnos con tus ropas, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, que haya en cada uno de nosotros esa, aleluya, apertura de tu presencia, Señor, de tu obrar. Aleluya, aleluya. Aleluya. Presencia de Dios, presencia de Dios al salir de este lugar, Señor. Tomados de tus manos. Aleluya. Ese renuevo, Señor, en nosotros. Ese renuevo, Señor, en nosotros. Pon tu mano de poder sobre cada necesidad en esta mañana. Aleluya, tu poder, tu poder. Ven, Espíritu Santo, te necesito, ven hoy. Ven con poder y con fuerzas. Ven, dulce y suave a mi ser. Aleluya, ¿cuánto dicen? Ven, Espíritu Santo, te necesito, ven hoy.
vienes hoy, Señor. Ven con poder y con fuerza. Ven, Ven, dulce y suave a mi ser. una vez más. Ven, Espíritu Santo, te necesito, ven hoy. Ven con poder. Ven con poder y con fuerza. Ven, dulce y suave a mi ser. Aleluya. Que esa sea nuestra oración. Amén. Y bueno, gracias a Dios por los agradecimientos. El Señor obró, dio respuesta. Agradecen a la congregación por haber estado orando por Alma. Ya está en casa y está muy bien, gracias a Dios. Amén. Aleluya. Esta tarde, 18 horas, mis hermanos. Y aquel que quiera estudiar vida abundante, ¿sí?, puede anotarse. Amén. Aleluya. Y ya comenzamos nuestro año también lectivo de los estudios bíblicos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Que Dios les bendiga.